Ahí está. A ver si graba ahora. Esperá un cachito. Sí, ya parece que está grabándose. ¿Sí? Bien, Sí, bárbaro. aparece arriba. Bien. Bueno, chicos, vamos a ver un poquito cuáles han sido las teorías sobre la herencia. Es decir, vamos a hablar un poquito de digamos, hasta que llegó Mendel y hizo sus teorías. Hubo distintas teorías sobre cómo era la herencia en los seres vivos, y vamos a trabajar un poquito acá. Se me quedó este acá, porque, bueno, lo vamos a dejar. Y la idea entonces es un poquito, bueno, acá la bibliografía de hoy, en general, hay un librito que nosotros, Principios de Genética, que lo vamos a subir entre hoy y mañana, que está en PDF. Antes era un libro que se vendía ahí en la fotocopiadora, pero bueno, ahora lo vamos a poner, va a estar en coso, va a estar ¿Qué le pasó? en la plataforma. Bien, gen, llegar a ser, convertirse en algo, del griego, convertirse en algo. Vamos a ver, porque nosotros una cosa importante es cuando ustedes hablan de herencia, a ver, que alguien que, a ver si hay un poquito de, somos un montón, tiene que haber muchísima participación. Cuando a uno le dicen, recibió una herencia, ¿a qué se refiere? A ver, cuando uno habla de recibir una herencia, ¿a qué se refiere? Que uno se murió y te cayó plata. Bien, bien. ¿Qué más? Hubo un traspaso a la generación siguiente. Bien, bien. Ahí está. Entonces, cuando hablamos de herencia, cotidianamente, hablamos de algún dinero, de algún bien que nos deja un antecesor nuestro, nuestros padres, nuestros tíos, un antecesor que nos deja a nosotros. Entonces, esto es la herencia desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista biológico, herencia es algo muchísimo más importante, porque en realidad es lo que nos están dejando nuestros antecesores, pero que son los genes los que estamos heredando, son las características propias de cada individuo. Entonces la genética es esa ciencia que estudia cómo se heredan los caracteres de una generación a la siguiente. Si bien cuando vulgarmente uno habla de herencia, es un bien que viene de alguien anterior a nosotros, en general nuestros padres. Cuando hablamos de herencia desde el punto de vista biológico, que hablamos de la genética, que es la ciencia que estudia esa herencia, hablamos de los genes, que son los que llevan los caracteres propios de nosotros. Es algo muchísimo más valioso que cualquier casa o cualquier dinero que nos pueden dar. Acá hoy realmente viendo definiciones, al final había como 3 o 4 de G, me parece que está sola, es la rama de biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Es eso la genética. Vamos a ver que es apasionante, que es re linda, pero en realidad vamos a ver cómo se transmiten los caracteres de una generación a otra. Bien, y como no podía faltar en ninguna primer clase, vamos a ver con qué nos relacionamos. La genética, ¿con qué se relaciona? Con la química. La química, esa química que nos apasiona, que ha estado en todos estos últimos años matándonos, estudiando, las recursé todas, yo fui siempre un zapallo para las químicas, pero bueno, la genética tiene algo de química, cada vez más esta química molecular, genética molecular, pero son pocas cosas que vamos a ver. Fundamentalmente, ¿a qué lo vamos a asociar? Y al ADN,
a las enzimas, a las proteínas, pero desde el punto de vista genético. Es la química aplicada, es una química hermosa. Tiene también que ver con la botánica. Lógicamente, cuando cualquiera de nosotros quiera comenzar un proyecto de mejoramiento, tenemos que saber qué especie vamos a usar, cuáles son sus parientes silvestres, digamos, vamos a tener que tener qué tipo de fecundación tiene, si es autógama, si es alógama, si tiene reproducción sexual o asexual. Con la fisiología, el mejoramiento está asociado directamente a la fisiología. ¿Por qué? Porque la fisiología del cultivo está asociado al manejo. Y la genética, dijimos, el manejo y la nutrición es todo uno, que va a hacer que va a ser una mejor producción. Entonces, la química, la botánica, la fisiología son componentes indispensables del mejoramiento, en este caso de la genética aplicada. La estadística, siempre me ha pasado en 30 y pico de años que viendo dando clase, los chicos les pregunto qué saben de estadística y saben cualquier cosa menos lo que vamos a aplicar aquí. Nosotros vamos a aplicar 4 o 5 herramientas estadísticas que son imprescindibles, que son facilísimas y que les va a encantar. Van a ver, vamos a ir viendo algunas cositas, pero muy poquitas, pero es de nuevo a lo mismo, es una estadística aplicada, es una estadística que nos sirve. Entonces, al servir, al poder usarla, la vamos a entender y nos va a encantar. Con la ecología, no hay duda, hoy uno de los puntos importantes de la humanidad es la ecología, es la biodiversidad, es la conservación de los recursos genéticos. También la ecología está muy relacionada con la genética. Por supuesto la agronomía, pero de la agronomía desde el punto de vista del suelo, del clima, del riego, del manejo, de la conservación, todo lo que tiene que ver al manejo agronómico del cultivo. Todo eso lo vamos a tener que saber, porque yo sé en dónde voy a plantar un material, un híbrido de maíz, si es en el sur de la provincia de Buenos Aires, si es en la zona núcleo, si en el sur de Santa Fe o si es en Salta, Jujuy. Bien, ¿qué más? La genética se relaciona de manera estrecha al tambo. Hablábamos hoy que todo el 100% casi de los tambos usan inseminación artificial, usan genética. ¿Para qué? Para mejorar la producción, para mejorar el rodeo. Con la producción animal toda, por supuesto. Con la producción vegetal, lo que hablábamos de los híbridos, de las variedades, de los nuevos materiales, vamos a hablar un tema re lindo, re importante, que son los transgénicos. ¿Cómo impactan los transgénicos en la producción? ¿Qué es un transgénico? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se obtiene? El tema del mejoramiento y las pasturas. Nosotros durante muchísimos años tuvimos un docente, Eduardo Bernengo, en el cual trabajamos en mejoramiento vegetal, en mejoramiento de pasturas con él. Ustedes van a tener una materia que se llama forrajes. Nosotros, junto con Eduardo, trabajamos desde el principio, yo trabajé, después ya no, pero se anotaron variedades de festuca, de festulolium. Con los cereales hablamos del maíz, de la soja, del trigo. Con las semillas, hoy hablamos de cuando íbamos a hacer las visitas, ¿qué íbamos? Sí, íbamos a una planta procesadora de semillas híbridas. Los semilleros es una de las fuentes de trabajo más importantes, o es una fuente muy importante de trabajo a los agrónomos. Entonces, hay que saber de genética para estar trabajando en semilla. Y bueno, un poquito esto fue una introducción a las relaciones que tenemos entre la genética y las distintas áreas de la agronomía. Para que vamos a hablar entonces ahora un poquito sobre cómo fue cambiando esas teorías sobre la herencia. Y acá, dentro de las teorías, vamos a tener a Hipócrates. Hipócrates es un avanzado, yo siempre digo, él ya hablaba, estamos hablando de antes de Cristo, a ver, un segundo. Estamos hablando, Hipócrates, esperen que acá se me perdió. Hipócrates era algo así como 200 años antes de Cristo,
Y él hablaba, eran de 460 a 370 antes de Cristo, de 2 semillas. Él decía que el semen mezclado con secreción vaginal se coagulaba gradualmente hasta formar el embrión. Pero estaba el concepto de que se necesitaban 2 personas para generar esta descendencia, esta herencia. Pero ahí aparece Aristóteles, y Aristóteles, estamos hablando de Aristóteles 384 y el 322 a.C., su postura era que era una sola semilla, que el semen funcionaba solo como organizador de la sangre del útero y que luego se convertía en embrión. Es decir, aquí estos eran filósofos que por supuesto sabían de todo, pero me parece que Aristóteles sabía más de filosofía que de biología. Luego aparece Esquilo. Esquilo, que decía, sostenía que el padre era el verdadero progenitor y que la madre era simplemente la luz. Aquí van a ver que a lo largo de todos estos años, y Esquilo estuvo entre 525 y 456 a.C., van a ver que va de un lado para el otro. Aparece como que unos dicen que la madre es el verdadero, después otros dicen que es el padre. Acá, como ven, la grieta en Argentina no solo es política, sino también entre estos filósofos griegos y todos los que vinieron posteriores. Estos son antes de Cristo. Yo siempre digo que esta gente tiene la edad más o menos de mi suegra, que todavía vive. Bien, pero las cosas fueron cambiando, y, a ver un segundo, apareció este hombre Paracelso. ¿Y qué decía? Él decía que podía crear vida, que era algo era muy sencillo, líquido espermático más sangre humana, y aparecía la vida. A ver, esto de la generación espontánea, imagínense que es del siglo XVII y siglo XVIII, es algo que en su momento uno no explicaba cómo las criaturas surgían o brotaban espontáneamente del estiércol. Era muy sencillo. Uno de pronto tenía un frasco con porotos y al poco tiempo aparecían gorgojos. ¿Y cómo? Si los gorgojos no estaban, aparecían de la nada. Algunos pastores creían que se iban a dormir y las ovejas brotaban del suelo, porque al día siguiente tenían más ovejas de las que habían tenido el día anterior. Es decir, la generación espontánea, o también abiogénesis, como saben, es sin, bio, vida, y génesis, nacimiento, creación. Entonces, la generación espontánea estaba asociada a la generación de vida a partir de sustancias que eran inertes. Pero ¿qué pasó? Aparece Redi. Y Redi lo que hace pruebas con caldo, y los pone esto es muy parecido a lo que había hecho Pasteur. Primero hace el de poner la carne en un frasco, y a uno lo tapa, y al otro lo deja al aire libre. En realidad, este ensayo que se ve ahí es el segundo. El primero lo tapa bien hermético, y el segundo lo deja libre. Y al poco tiempo ve que el que estaba libre se llenó de gusanos, mientras que el que estaba tapado no. Entonces, ¿qué propuso? Dice, ese que estaba tapado, le dijeron, porque no había oxígeno, por eso no se descompuso. Entonces él dice, así, lo que hizo en el segundo ensayo, en vez de poner una tapa hermética, puso una malla de gasa, que permitía la entrada de aire, pero que no permitía la entrada de moscas. Y volvió a hacer el ensayo y se dio cuenta que en realidad esos larvas o gusanitos eran producto de los huevos de las moscas, y no de la generación espontánea. Otro ensayo
fue el que hizo los caldos, que fue Pasteur. Él puso caldo en un recipiente que tenía una boca de cisne y los dejó, y se da cuenta que si no entra oxígeno, si no entra si lo hierve, ahí ven que lo hierve, con esto mata todo, y al estar cerrado se puede conservar por mucho tiempo. En la medida que este frasco se abre, entra oxígeno, entra descomposición, y ahí empieza a haber microorganismos. Generación espontánea, las criaturas surgían o brotaban espontáneamente del estiércol, harina, trapos viejos. Bien, lo que yo les comentaba, dieron por tierra esto de la biogénesis, que era muy común. Tanto Spallanzani como Francisco Redi fueron los que hicieron estos ensayos, Luis Pasteur también, pero ¿qué era lo que les importaba en esto? Fundamentalmente, estamos hablando de 1822, casi al finales de 1800, Pasteur, lo que él apuntaba era la conservación por largos periodos de los alimentos. En aquellas épocas los ejércitos tenían que movilizarse caminando, y en ese camino tenían que alimentarse, y en general lo único que había para alimentarse era pan o carne salada. Entonces lo que se buscaba era tener la conservación de los alimentos que conserven es el sabor y el aroma y la frescura, por lo cual le encargan a Pasteur que haga todos sus trabajos, y él genera lo que posteriormente se conoce como la pasteurización. Bien, bien, acá está, experimentó que la generación espontánea no es otra cosa de este mundo. Bien, aquí un dato importante, hablábamos de que finaliza la generación espontánea a fines de 1800. Herwin observa que los espermatozoides son un erizo de mar que migraban hacia el óvulo de la misma especie y lo fecundaba. Esto es por primera vez cuando se observa la fecundación. Luego hay otra teoría que se llama la teoría de las mezclas o blend, lo que decía que los óvulos espermatozoides daban como resultado una progenie mezcla, es decir, que es un intermedio entre ambos padres. Pero esto era fácilmente retrucable. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si se cruzan dos personas con color de tez muy, muy distinta, en una primera instancia puede ser que uno de los hijos sea un color de tez intermedio, pero generalmente los hijos de este hijo vuelve a segregar el carácter y volvían a aparecer las características de los abuelos. Y a veces, en la generación siguiente, no solamente al cruzarse padres distintos, muchas veces alguno de ellos se parecía mucho más, y que esto de la teoría de la mezcla llevaba a que cada vez se perdiera los caracteres raciales y que siempre los individuos cada vez iban a padecer más entre sí. Así que esto tampoco tuvo mucha influencia. Luego aparece el preformismo. ¿Qué decía el preformismo? Que en algunos casos, que en el óvulo, en otros casos, en el espermatozoide, ya estaba el individuo en miniatura. Vamos a verlo. Entonces, una de las células sexuales contenía el organismo entero. Había dos grupos, aminisculismo, los que decían que en el esperma ya estaba el individuo, o ovismo, que decían que en el óvulo estaba el individuo en miniatura. Lo bueno es que de todo esto es que algunos lo han descubierto, o lo habían tratado de ver y lo vieron, ¿no? Los precursores en este caso es Leucípido de Mileto y Demócrito, y el desarrollo desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII, anterior a esto de los blend y esto. Y aquí vemos la foto de los individuos en miniatura, que teóricamente era lo que pasaban de una generación a otra.
Bien, luego viene la epigénesis. Proponía que del griego epi sobre, génesis origen. Proponía que numerosos tejidos y órganos aparecían durante el desarrollo de un organismo y que no estaban presentes en su formación original. Esto es la verdad que es bastante, se aproxima a lo que nosotros sabemos. Un individuo se desarrolla a partir de un huevo cigota que no se ha diferenciado. Esto va desde el siglo XVII a mediados del siglo XVIII también. Importante, a fines de 1800, habíamos dicho que Hedwig observa la fecundación de un espermatozoide en erizos de mar. Bien, y ahora viene otra teoría también bastante conocida, que lo que proponía es que cada una de las partes de nuestro cuerpo está codificada por una gélula. ¿Qué significa eso? Que los dedos, los ojos, la nariz, el brazo, cada una de nuestras partes presenta como un código, que en el momento de desarrollar las gametas, como pueden ser el espermatozoide o el óvulo, esas génulas van hacia el aparato reproductor masculino o femenino y de ahí se genera la generación siguiente. ¿Qué pasaba? A ver, bien, esto es lo que les decía, cada particularidad nuestra había una génula y esas génulas iban al aparato reproductor en el momento de formación de gametas. Pero esto, ¿cómo se da por tierra? Y se da por tierra porque se observaba que cuando venían los soldados de la guerra y de pronto venía alguno amputado, que le faltaba un brazo, teóricamente esa persona en su progenie, al no tener la génula que codificaba para el brazo, el hijo iba a salir sin el brazo, y sin embargo el hijo tenía los dos brazos. Entonces, esta teoría de la pangénesis se dio por tierra. Y finalmente aparece la herencia de los caracteres adquiridos. Digo finalmente porque en realidad esta es la última teoría antes de la de Mendel, y en realidad esta teoría estuvo como muy en discusión con la teoría de Mendel, es decir, a partir del 1900, nosotros estamos hablando, todas estas teorías son de 1700, 1800, pero Mendel hace las leyes que gobiernan la herencia moderna en 1865, pero recién a fines del 1900 son redescubiertas y son puestas como verdaderas. Pero a partir del 1900 se estaban discutiendo si la verdadera herencia era a través de los caracteres adquiridos o a través de los supuestos que planteaba Mendel. ¿Y en qué se basaba esta? Bueno, el principal mentor fue Juan Bautista de Monnet. ¿Y quién era Juan Bautista de Monnet? Juan Bautista era el Caballero de la Mar. 1744, murió en 1829, es decir, murió un poco antes, 20 años antes, de que Mendel propone sus leyes. Los individuos, los cambios que un individuo se realiza físicamente durante su vida, se pueden transmitir a la descendencia. Esto era un poco, digamos, que en esos años se daba por cierto. También vamos a ver que había biólogos muy importantes que sostenían esta teoría, que en realidad, vista desde ahora, lo que ellos tendrían era otra cosa, no era la herencia, sino la selección. Dichos caracteres se transmiten a la descendencia y la sucesión muestra una tendencia a la complejidad y la perfección.
para que Juan Bautista de Moneto, Caballero de la Mar, es el que tenía la teoría de la jirafa, que la jirafa era un caballo, de pronto a raya, una cebra, entonces, y que como comía fruto de los árboles, que entonces el tema de estirar, cada vez se tenía que estirar más el cuello, que llegó a la jirafa. Una cosa, ¿me van siguiendo? Porque yo estoy hablando acá y la verdad que no sé si me van siguiendo. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien, chicos? Bien, Francisco. Bueno, Bien, bien. bueno. Ahí, ahora los tengo al costadito porque no veía a nadie y yo digo, estamos fritos, no lo veo, me estarán escuchando. Bien, bárbaro, gracias. Bien, entonces acá les contaba lo de las jirafas, pero esta teoría de los caracteres adquiridos tenía gente bastante importante como Darwin, que publicó El origen de las especies en 1859. Fíjense en que Mendel está trabajando en esta época, 1859, en sus leyes, y que las publica en 1865, y justo sale El origen de las especies, que hace que fundamentalmente asocia lo que es la adaptación, la aptitud de un individuo a la selección natural. Pero ¿qué pasaba? Una cosa es la aptitud, una cosa es la selección, que la vamos a ver hacia el final de esta materia, y otra cosa es cómo se heredan los caracteres. Entonces, Darwin, como biólogo, yo no tengo nada contra biólogos, pero cuanto más lejos estén los biólogos, mejor. Son competencia desleal de los agrónomos, se meten en todo los biólogos, pero bueno, fuera de broma. Charles Darwin, un biólogo brillante, pero en esto patinó un poquito. Otro que también estaba a favor era Lysenko. Fíjense en que esto ya es casi reciente. Bueno, para mí es reciente porque en el 76 terminaba la secundaria y moría pobre Trofim Lysenko. Proponía que la mejora vegetal manipulando las condiciones ambientales. ¿Qué quería decir? Que vos le dabas a una papa condiciones excelentes, dabas una papa enorme, entonces sembrabas esa papa enorme y vas a tener una papa enorme. Y eso, hoy sabemos que eso no va, pero las peleas entre la gente que defendía la herencia de los caracteres adquiridos versus la gente que defendía las ideas de Mendel, llevó hasta la muerte, en algunos casos, como vamos a ver en algunas clases posteriores. Bien, y ya en el siglo XIX, Lamarck, habíamos hablado en 1800, Gregor Mendel comienza sus estudios en Arveja, en Guisante, en 1856, hasta 9 años estuvo trabajando. Weismann, este hombre es una cosa bárbara, porque él un poco lo que decía, él, digamos, acá quiso ver que esto de las génulas no iba, que los caracteres adquiridos tampoco, entonces ¿qué hacía? Cortó 22 generaciones de rata a la cola, y al año siguiente volvía a aparecer. Entonces lo de la génula, no de la epigenética, no iba, lo de las caracteres adquiridos tampoco. 22 generaciones le cortó la cola a los ratones. Oscar Wein, habíamos hablado, vivió la fecundación del óvulo por un espermatozoide. Fleming, acá un dato re importante, a fines de la década de 1800, 1879, descubre por primera vez los cromosomas. ¿Por qué llama cromosomas? Cromo, coloreado, soma, cuerpo. Eran cuerpos que se encontraban en el núcleo, que además él veía que en el individuo había un número y en las gametas estaba la mitad. Entonces ahí descubrió que era la fuente de la herencia, que esos cromosomas o cuerpos coloreados eran los que disminuían a la mitad en las gametas para poder así unirse dos gametas y volver a dar un individuo. Walter Fleming identifica los cromosomas en el núcleo celular. Bien. Importante, Hugo de Vries redescubre las leyes de Mendel. Es decir, esa ley que fue en 1865
pasó, la publicó Mendel, no tuvo demasiado éxito el pobre hombre, y Hugo de Brix, Morgan y otros en especies distintas, no en arveja, en mosca, ven que aparecen esas mismas proporciones que proponía este hombre en Mendel, le aparecen a él en otras especies. No eran guisantes, generalmente en algunos trabajaron en moscas. Bien, y aquí tenemos un poquito cómo fue evolucionando la genética nuestra. La genética es en general una ciencia de las más jóvenes. Podemos hablar que empezó en 1900 con el descubrimiento de la leche de Mendel, o 1875, cuando Mendel hizo el primer trabajo. De hecho, el primer trabajo lo pueden conseguir por internet. En realidad, el desarrollo en primera instancia fue lento. ¿Por qué? Porque se basó exclusivamente en la mejora a través del cruzamiento. Se cruzaban individuos mejores y a partir de ahí se pudo mejorar muchísimo. No hay duda que antes de Mendel era una cosa. Uno cruzaba, se guardaba la semilla, sabía que si guardaba lo mejor iba a obtener lo mejor, pero era todo artesanal, todo intuitivo. Con Mendel ya se empezó a saber qué pasaba con esto. Y luego aparece, ahí en 1900, aparece por primera vez Watson y Crick, 1953, si no me equivoco, donde desarrollan la estructura del ADN. ¿Cómo es esa molécula de ADN? ¿Qué características tiene? ¿Cómo está conformada? Se sabía que eran doble cadena, pero ellos hacen la teoría de la doble cadena y les vale el premio Nobel. Y a partir de ese momento empieza lo que hoy conocemos como la genética molecular. Y por supuesto hubo otras cosas importantes como el desarrollo de la PCR. Hoy hablamos hasta el cansancio de los estudios de PCR. No sé ustedes antes de esta pandemia si habían hablado alguna vez, pero para los genetistas la PCR es el trabajo cotidiano. Y después lo vamos a ver en las clases que veamos generalmente con Sabrina, les va a contar un poquito qué es esto de la PCR, qué es la genética molecular, qué son los transgénicos, ellos, yo, cualquiera de nosotros podemos charlar sobre el tema. Bien, y aquí damos por terminar, aquí un poquito de Morgan en 1905, Battenson acumula el término genética. En 1910 se redescubren las leyes de Mendel, en 1900 de Brix, Corren y este otro redescubren el trabajo de Mendel. Vamos a ver que, fíjense, quiero ver si por acá está PCR, 1983, fíjense, acá está, 1953, Watson y Crick determinan la estructura del ADN, que es una doble hélice, 1983 aparece la PCR, y a partir de la PCR es que se desarrolla todo lo que hablamos de genética molecular, ingeniería genética, transgénicos, etc. 1990 se termina el proyecto de genoma humano, que tardó muchísimo. Hoy con la tecnología se puede hacer un genoma humano en nada, en tiempo, en nada, en una semana lo tenés o menos. Bueno, en ese momento, en 1990, no estamos hablando de tanto, 20 años, 30 años. Bueno, era un poquito. Bien. Pero la leche de la herencia va a ser tema de otra clase. Esta clase de hoy y la clase de mañana vamos a ver un poquito, ahora vamos a ver qué son los seres vivos, pero un pantallazo rapidito de qué es un ser vivo y qué no, qué características tienen. Mendel, las leyes, vamos a verlas en varias clases y de hecho hasta el primer parcial vamos a trabajar siempre con las leyes y las modificaciones de las leyes. Bien, dejamos de compartir un poquito. A ver, chicos, cuéntenme un poquito cómo vamos. Nos estamos durmiendo, yo me estoy matando acá y ya se me perdieron algunos por el camino. No, cada vez están todos ahora casi. Bien, bien. A ver, cuéntenme algo. ¿Se durmieron? Ahí, Carlito, ¿cómo andás? ¿Tranquilo? Brisa, ¿cómo va?
No se están durmiendo, chicos. Muy No, dinámico. no. Bueno, gracias, chicos, al menos un aliciente. Espero que... ¿Alguna pregunta hay? Tienen que tener preguntas. A ver, dale. Acá hay miles. A ver, Avi, hoy, mirá, está tomando mate. Nosotros compartíamos los mates en clase, ahora estamos fritos. Así que, Tamara, ¿cómo andamos? No andamos. Bueno. Muy bien por ahora, profe, no hay duda. Bueno, Vamos bien. bueno. Chicos, vamos a ver un pequeño... esto les digo, todo esto que hablamos de las teorías de la herencia, lo van a tener entre mañana y pasado, subido a la plataforma, y el tema que vamos a ver ahora, que son seres vivos, es un poquito saber qué es un eucariota, un procariota y un virus, pero así muy rápidamente, porque esto ya lo deben haber visto, pero vamos a ver desde el punto de vista genético cuáles son las diferencias fundamentales entre uno y otro. Hay una discusión, los virus, porque ahora vieron, nosotros los virus lo pasábamos, porque antes casi nadie daba bolilla, y hablábamos todo de otros temas como lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Los virus son seres vivos o no? A ver, ¿qué me pueden decir? Dale. Están ahí al límite, entre la vida y la muerte. Espera. ¿Cómo? Que están ahí al límite, digo, entre la vida y la muerte. Nos matan. A ver, allá, Sabrina dice que no. A ver, los chicos, ¿qué opinan? Marianito, a ver, ¿Y dale, con el solos mate. no? No, no son seres vivos. Por sí solos no viven, tienen que estar como agarrados a alguien, y serían como unos huéspedes. A un hospedante, claro. Bien. Bueno, vamos a ver qué características tienen. Hay las clasificaciones de los virus son muchísimas. Vamos a ver así muy rápidamente, vamos a ver cómo nos afectan en la parte agronómica, vamos a ver los procariotas y los eucariotas y cómo afectan estos a la agricultura. La idea es, siempre que veamos algún tema, lo asociamos a nuestra carrera, a la agronomía y cómo influye, cómo lo podemos utilizar, para qué sirve, para reproducirse y realizar sus funciones metabólicas, sí, lógico. Por eso a veces algunos sostienen que los virus, por no poder tener un sistema reproductivo propio, no son seres vivos. Es más, yo me acuerdo que durante la pandemia acá había visto una propaganda de alguien que publicó que decía que no eran seres vivos. Y digo, pero este está loco, si yo hace años que vengo diciendo dentro de los seres vivos esta clasificación. Después en internet, hoy justo, pero no lo imprimí, estaba leyendo un artículo que dice, ¿los virus son seres vivos, sí o no? Y bueno, y daba una serie de cosas por las cuales podrían o no serlo. Pero bueno, en realidad apuntaba más a que la unidad de los seres vivos es la célula y el virus no tiene células como conocemos. Bueno, chicos, aguántenme un cachito, voy a buscar la próxima presentación. Hoy. Acá. ¿Y esto? Ahí está. Bien. No, acá. Vamos a compartir otra vez. Ya nos queda poquito. ¿Qué hora es? 4:30. Bueno, esto es cortito y terminamos. Esto, a compartir pantalla. Pop. Compartir. Bien. Los seres vivos. Acá está. Bien, vamos entonces a ver qué podemos ver. Podemos decir que la clasificación de los seres vivos, 3 grandes grupos.
los virus, los procariotas y los eucariotas. Y también vamos a hablar de los priones. ¿Alguno escuchó hablar de los priones? Siempre era el tema principal, no eran los virus, pero bueno, hoy la pandemia nos hace hablar del coronavirus. Pero, ¿alguno de ustedes escuchó hablar de los priones alguna vez? ¿Cómo te pedito galletita? En micro, que son proteínas. ¿Qué clase de proteínas? No sé. Está bárbaro. Bueno, brisa grande. Yo la verdad que nunca había sabido que eran proteínas. Sí, son proteínas. Proteínas modificadas, que son proteínas que causan, además, son, digamos, el virus está más conocido, de pronto lo podemos identificar. Al prión no se puede identificar, digamos, se puede identificar la proteína, pero tiene otras cosas que vamos a ver un poquito hacia el final, y vamos a ver cuál es la causa, qué es lo que causa un prión. Bien, vamos a seguir. Virus. Los virus son parásitos intracelulares obligados. Un poquito lo que estábamos hablando hoy. Es decir, por sí solos no viven, tienen que vivir a costa de un hospedaje. Fuera del bosque son inertes, lógico. Se consideran seres vivos por tener capacidad de reproducirse. Es lo que yo les decía. Algunos decían que los virus, como no tenían células, no eran seres vivos. Aquí estamos diciendo que como tienen capacidad de reproducirse, son seres vivos, originando descendencia semejante a lo original. Su genoma contiene los genes que regulan todos los procesos necesarios. ¿Qué parecen? Bueno, nosotros siempre lo estamos viendo desde el punto de vista genético. Bien. No entran en la denominación organismos celulares, lo que yo les decía anteriormente. Tienen una organización muy diferente y variada. Todos comparten una estructura común, la cubierta proteica, que encierra ADN o ARN. Acá hay una diferencia, ARN o ADN. Vamos a ver que generalmente nosotros vamos a estudiar mañana, que lo da Sabrina, el tema de lo que es el dogma central de la biología molecular, donde dice que el ADN pasa a ARN. Sin embargo, vemos que algunos virus tienen la posibilidad de pasar de ARN a ADN. ¿Qué virus? Los retrovirus. Los retrovirus tienen esa posibilidad. El dogma central decía ADN, ARN, aminoácido, proteína. En este caso, se vio que de ADN a ARN, pero había la posibilidad de volver. Esa vuelta, esa retro hacia atrás, lo hacen los retrovirus, como el HIV. Bien, los virus pueden clasificarse sobre la base de la estructura cubierta viral, su tipo de genoma y su especificidad. El genoma de un virus puede presentar ADN de cadena simple o doble, también es la diferencia. ADN de cadena simple, en vez de tener uracilo, tiene timina, pero es cadena simple, y cadena doble como la nuestra. O bien ARN, que es cadena simple con uracilo. Tiene también la posibilidad de ser cadena positiva o cadena negativa. Bien, esta es aproximadamente una estructura, la cola, la vaina, la cápsida, donde está el ARN o el ADN del virus. Y acá es una clasificación, vamos a ver muy por arriba de todo esto. Teníamos de cadena simple, como el parvovirus. Profe, una consulta. Sí. O sea, ¿cómo que se pasa de ARN a ADN? Si, Claro. bueno, ese Sí, ARN sí. viene de un ADN. ¿Cómo sería al revés? Es una cosa, pero y bueno, los virus son así. Cuando hablamos de retrovirus, tienen como material ARN y pasan a tener ADN. Es al revés. ¿Se acuerdan? Lo vamos a ver en la transcripción. ¿Qué es la transcripción? La transcripción es cuando vos tenés ADN, se transcribe a ARN. Ese ARN es que está el ARN de transferencia que sale del núcleo, va al citoplasma, va a la mitocondria y genera el aminoácido y posteriormente la proteína. En estos casos, los retrovirus, a ver si los vemos por acá,
acá abajo, tienen como su información en el ARN y vuelven para duplicarse a formar ADN y después pasan de nuevo. Es decir, cuando se hizo el dogma central, ¿qué es un dogma? Es algo que no va a cambiar nunca. Y sin embargo, al poco tiempo se descubrieron estos retrovirus que estaban en contra de lo que decía el dogma, ADN, ARN, aminoácido, proteína. Entonces, ese dogma fue modificado, vamos a ver, y aparecen estos virus que tienen la particularidad de tener ARN y pueden producir ADN, que en contraposición con lo que se había descubierto hasta ese momento. Entonces, hablamos de cadena ¿Intervención? simple. Sí. Acá, para ampliar un poquito, cuando veamos mañana un poco todos los mecanismos moleculares, o sea, la verdad es que en la célula, o sea, los organismos vivos hay enzimas para todo, y el mecanismo en donde los ácidos nucleicos pasan de ARN a ADN o al revés, son bastante usuales en diferentes momentos del ciclo celular. No solamente, digamos, es una habilidad de los virus, en este caso, que son los retrovirus, digamos, en el hospedante se incorporan a la maquinaria celular para aprovechar la duplicación del ADN, o sea, se transforman en ADN y se incorporan a la maquinaria celular para dispersarse, digamos, por el organismo vivo. Bueno, pero también hay enzimas que en la célula habitualmente hacen la tarea de transformar el ARN a ADN o al revés en diferentes momentos. Bien, gracias, Sabrina. Y acá tenemos entonces el ADN cadena simple, el parvovirus, ARN de cadena simple, lactosa, importantísima, ADN de cadena doble, parvovirus y adenovirus, y ARN, los retrovirus de cadena doble, o diarreas también. Y después, con cubierta lipídica, tenemos ARN cadena positiva, ARN cadena negativa y ADN. Cadena positiva, polirovirus, poliomielitis, fiebre amarilla, resfrío común, mosaico del tabaco, retrovirus, SIDA, leucemia, ARN cadena negativa, influencia, rabia, sarampión, paperas, y ADN de cadena doble con cubierta lipídica, herpes, varicela. Bien, esto no hace falta que... Bien, entramos entonces ahora en los procariotas. Los procariotas en realidad son organismos unicelulares, se caracterizan por no tener un núcleo ni organela. Vamos a ver que los eucariotas, la diferencia fundamental es que tienen organelas, tienen núcleo, y el material genético lo tiene agrupados en cromosomas. Posee un ADN cromosómico circular. Esto fue muy utilizado cuando se hace la ingeniería genética. De hecho, se utilizan los procariotas para la introducción de individuos transgénicos. Normalmente se reproducen por fisión, tienen una reproducción agámica o por división. Se producen por fisión, mayormente son parásitos, bacterias, algas azules verdes. Los tejidos son multicelulares escasos, sin desarrollo realmente de tejidos, no presentan orgánulos, como ya les dije, pueden presentar flagelos para movilizarse y en general no tienen sistema de reproducción sexual. Dijimos que se reproducían por división. Se reproducen, tienen una alta posibilidad de reproducción, pero por división celular. Y lo otro importante que los diferencia de los eucariotas es que pueden llegar hasta ambientes extremos y cambiantes, mientras que los eucariotas no. Pueden ser todas las formas de respiración que ustedes puedan, aeróbicos, anaeróbicos, estrictos, facultativos, se adaptan a todo.
Pueden o no realizar fotosíntesis, o en lo que decíamos del hábitat, tienen desde hábitats extremos, tienen hacia todos, son colonizadores, y se alimentan de cualquier cosa, en general materia orgánica en descomposición. Ejemplo también tenemos los fermentos, son microorganismos seleccionados por su utilidad, produce una fermentación por medio de enzimas que actúan como catalizadores. Los más importantes, por supuesto, la fermentación que se produce en el rumen. ¿Qué hace el animal? Come, la vaca come pasto, que luego, por fermentación, descompone esa fibra y la puede asimilar, asimila todos los nutrientes. Si esto no fuera... Si no fuera posible esa fermentación, no podría comer pasto. Y también la fermentación en los silos. Acá, cuando ustedes ven los silos de maíz, fundamentalmente, lo que hace es haber una fermentación anaeróbica y que se produce un olor como aceituna, muy característico, que hace que se mantengan las características del material, se mantienen las propiedades nutritivas y se puede almacenar por un periodo de tiempo generalmente que van entre 6 y 8 meses. Otras bacterias de interés agrícola, las rizobacterias, son las que se encuentran en general en las leguminosas, en las raíces de las leguminosas, que son capaces de fijar el oxígeno atmosférico. Cuando se mueren, esa masa es aprovechada por la planta, hay una simbiosis donde se benefician, el Rhizobium fija nitrógeno, que después lo aprovecha la planta, y a su vez el Rhizobium absorbe los nutrientes de la planta. El Bacillus thuringiensis es un bacilo que se usa como insecticida para orugas. Luego con el transgénico aparecieron los BT, que en realidad el BT usa la toxina que produce el Bacillus thuringiensis, se lo incorpora al gen del maíz, y esto hace que sea resistente para los cosos. Sabri, ¿querías decir algo? Sabrina, ¿querías decir algo? Bueno. Y las bacterias lácticas que hacen posible que comamos yogur todos los días, que comamos queso, las lactobacillus, fermentos y todo eso. Acá. También, en algunos casos hay bacterias patógenas, como la brucelosis, leptospirosis, neumonía, diarrea, en plantas, los tumores y cancros. Acá vemos la cancrosis fundamentalmente de los citrus. Bien. Y pasemos ahora a los eucariotas. Evidentemente los eucariotas, organismos superiores, teóricamente la característica fundamental es que tienen un núcleo. Son individuos en general pluricelulares, con núcleos diferenciarios y organelas, que no tenían los procariotas. Organismos superiores, lo dijimos, con tejidos bien diferenciados. Poseen ADN organizados en cromosomas, están ubicados en un núcleo que no posee los procariotas y contienen unas proteínas, unas estructuras llamadas histonas, muy importantes. Y fundamentalmente se reproducen sexualmente. Bien, un poquito vamos a ver cada uno, los tejidos absolutamente muy desarrollados, orgánulos, mitocondrias, cloroplastos, flagelos, pueden tener o no flagelos. Sexualidad, fundamentalmente son reproducción sexual. Bien, acá decía. ¿Qué más? Respiración. En general son aeróbicos, pero puede llegar a haber, pero son todos aeróbicos. Fotosíntesis, poseen fotosíntesis oxigénica, no pueden ocupar hábitats extremos, ocupan distintos hábitats sin llegar a los extremos. Y por último, la alimentación, omnívoros, carnívoros, herbívoros. Bien, acá una fotito de una célula eucariota. ¿Qué pasó? Bueno, dentro de estos tenemos los hongos. En animales
hay algunos que causan micosis, como coccidios, muy importante, en vegetales, carbón, roya, puccinia, son las principales enfermedades de las gramíneas. Y llegamos un poquito, para terminar, a esto de los priones. Los priones son proteínas. Son agentes infecciosos desprovistos de ácido nucleico, producen la encefalopatía espongiforme o también llamada mal de la vaca loca. Se demostró que son proteínas infectivas que derivan de una proteína normal del tejido nervioso. Las proteínas infectivas son versiones mutadas, malignas, que cuando ataca a una proteína normal la convierte en maligna. La forma maligna consume a la forma normal y se nota como el síntoma espacios vacíos en el cerebro. Por eso se llama encefalopatía espongiforme o mal de la vaca loca. Acá hay un problema serio. El virus, en general, el cuerpo lo reconoce como tal y produce anticuerpos. En este caso, como no lo reconoce el organismo, no se producen anticuerpos. Tiene otro problema serio que los síntomas, nosotros acá vemos ahora en el COVID que entre 4 y 5 días aparecen los síntomas. En este caso puede pasar muchísimo tiempo y no aparecer síntomas. Hay una infectación, pero no aparecen síntomas. Pasan la barrera de especies. ¿Qué quiere decir? Que pueden adquirirse por ingestión, por razones contaminadas. Y vamos a ver que ahí justamente fue a partir de donde se propagó la enfermedad, fundamentalmente en Gran Bretaña. Su tamaño es similar a los virus, poseen una resistencia extraordinaria a la degradación y a radiaciones, son casi indestructibles. No hay diagnóstico preclínico ni prevención, producen síntomas nerviosos letales, poseen un tiempo de incubación de aproximadamente 3 años, es lo que le decía. En general, bueno, en un animal, capaz que 3 años ya está liquidado, pero el problema que hubo con esto fue que a los animales que tenían esta enfermedad, en vez de cremarlos, eliminarlos, sacarlos del medio, generalmente se los utilizaba su harina, como harina de carne, para el alimento balanceado. Y en esa harina de carne iba esta proteína infectiva. Ahí estamos, que encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de la vaca loca, tembladera y enfermedad, bueno, en humanos también produce una enfermedad muy importante. Bueno, chicos, eucariotas, procariotas, terminamos. Dejar de compartir. Bueno, volvimos. A ver, siendo las 5 menos 10, quedó algo, me voy a fijar en el programa por las dudas si me estoy olvidando de algo, pero me parece que no. Acá sí encuentro el programa. Acá está. Introducción a la genética, importancia, aplicaciones, teorías sobre la herencia, los seres vivos. Bien. Y para mañana queda organización del material hereditario, bases químicas de la herencia, dogma central, código genético, concepto de biología molecular y trabajo práctico número 1. Vuelvo a decirles, la guía ya la tienen en la plataforma. Por favor, traten de bajarla y en la medida de lo posible de imprimirla, o al menos los primeros prácticos, que van a tardar el 1 y el 2, y atrás de todo hay un cuadrito que dice código genético para síntesis de proteínas. Ese cuadrito lo necesitamos mañana para trabajar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Quedó alguna duda sobre lo que dije, sobre la cursada? Soy todo oído, vamos. Sí, bueno, gracias, José, te salvaste. Sí. Quedó todo claro, profe. Se entendió todo muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿algo más, chicos? Vuelvo a hacer hincapié en una sola cosa, chicos. La asistencia. La única manera de aprobar esta materia es viniendo, escuchando. Esto va a ser fundamental, haciendo los problemas. Hoy le decía a un compañero de ustedes que no podía, digo, mirá, no hay ningún problema, pero mi experiencia hace que aquel alumno que no viene, que no aprueba, nosotros le vamos a tomar casi todas las clases, excepto mañana,
unas pruebas de autoevaluación que no tienen puntaje. No tiene puntaje. Ustedes van a saber, aprobaron o no aprobaron, pero nosotros lo anotamos, después vemos, ¿para qué lo usamos? Y porque vemos que a lo largo los alumnos que van siguiendo la materia aprueban seguro, pero aquellos que tienen parcialitos mal, quiere decir que no están siguiendo la materia, y lo peor que te puede pasar en esto es no seguir la materia. Acá, y lo peor también es copiarte los resultados de los problemas, porque si no haces el problema, nosotros estamos a disposición, hemos puesto, martes y jueves damos clases toda la tarde, perdón, lunes y martes, jueves y viernes tenemos horario de consulta. Yo sé que ahora ustedes no van a tener duda, vamos a estar al divino botón en los horarios de consulta, y en la medida que se acerque el parcial van a estar desesperados y nos vamos a dar abasto con el horario de consulta. Pero traten de consultar, traten de llevar la materia al día, esto es re importante. Nosotros le vamos a hacer una evaluación todas las clases, y ustedes van a ver que los que aprueban, los que ven que lo saben hacer, porque a veces dicen, sí, lo sé, pero en el momento de hacerlo no lo saben. Y la experiencia nuestra es que hay que seguir la materia, y hacemos todo lo posible para que ustedes puedan hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Vengan, hagan los problemas, lo vamos a hacer en grupos de 18, así que son grupos chicos, cada uno va a tener un docente, nos vamos a juntar en subgrupos y después capaz que al final nos volvemos. Van a tener los resultados de los parciales. La idea es que en las clases se hagan todos los parciales. Este año dividimos la guía. Sabrina decía, es parecido, los teóricos son iguales. La guía la hemos cambiado, hemos puesto problemas, hemos en algunos casos puesto problemas obligatorios y problemas como que uno los puede, más problemas, pero no son los obligatorios, digamos. ¿Para qué? Para que hagan hincapié en esos problemas que son obligatorios, lo que quiere decir que hagan todo, porque los otros eran parte de la guía y te van a ayudar también en el parcial. El parcial, les vuelvo a decir, capaz que ahora nosotros vamos a tratar de controlar, en el parcial van a tener que tener la cámara abierta, eso para nosotros es fundamental. Cualquier inconveniente, chicos, me escriben, por ahí está mi celular o les dejo. Y estamos en contacto por la plataforma, recibo todos los correos, ustedes me mandan por plataforma un mail y no hay ningún drama, yo los leo, me llevan los mensajes al celular, así que, y ahora cuando termino, yo tengo que terminar la clase, y ahí después grabo, y esto posiblemente mañana ya lo van a tener en la plataforma. Tengo que borrar pruebas que hice, que me grabé a mí mismo, para ver si andaba, pero tengo que borrar algunas cosas que hice medio pavada, pero a ver si salía la voz y esas cosas. Así que tengo subidas dos pedacitos de nada, pero así que bueno, ahora voy a tratar de hacerlo, espero poder hacerlo. Chicos, consultas, aprovechen. A ver, me gustaría ir conociéndolos. Saben que en la clase yo les preguntaba de dónde venía cada uno, qué hacía. Acá somos muchos, me quedaría hasta mañana, podríamos enganchar con la clase de mañana, porque somos 63 ahora, nunca nos ha pasado que éramos tantos, pero bueno, espero que les haya gustado. Uno trata de dar lo mejor de sí, trata de tener un poquito de experiencia y a veces se pasa de vuelta, pero bueno, ponemos vocación por lo que hacemos. ¿No hay dudas? A ver, ¿alguna duda? Babi, ahora que te veo acá, mi amiga, ¿dónde está mi amiga? Se me fue la chica esta que hablabas, no está, se me fue. Francisco, preguntaron por la modalidad de los parciales. Sí, la modalidad va a ser teóricos y prácticos. Como no va a haber aquel que abra la cámara, lo vamos a tener muy en cuenta, aquel que no la abra también lo vamos a tener muy en cuenta, y van a ser teórico-práctico. Va a ser medio difícil de manejar, pero el tema es que el final va a ser teórico-práctico y no vamos a tomar finales hasta que no los podamos ver. El final se va a tomar de a uno. Así que, o presencial, esperemos que sea presencial. Así que ahí, chicos, acá no se engañen. La idea es aprender, no solo lo que yo les dije el cartelito que decía, aprender y mejorarse como profesionales. Y la idea de esto es que ustedes se mejoren, porque si salen de acá
sin haber sido un poquito mejores, va a ser para mí una frustración en alumnos en los últimos años que esté dando en la docencia. Así que bueno, los parciales van a ser como todos los parciales de todas las materias. Nosotros, por sobre todo, nos ajustamos a la reglamentación que dicte la universidad, que dicte el Departamento de Tecnología, no inventamos nada, no hacemos nada que no esté dentro de las normas. Así que, y tampoco aceptamos excepciones a las normas. Así que si hay algún problema, me escriben, me hablan, totalmente a disposición de cada uno. Sabri, sí. Sí, voy con dudas que fueron escribiendo en el chat. Dale. Mañana no hay parcialito, el parcialito recién arranca la semana que viene, que va a ser el martes, porque el lunes es feriado, sobre el tema que vimos hoy, en parte, sobre todo la última parte, y seguramente algo incorporaremos de lo que veamos mañana. Pero todavía les quiero, porque hay algunas preguntas con mucha precisión, y nosotros hay cosas que todavía no terminamos de definir adentro del equipo, porque no sabíamos con qué escenario nos íbamos a encontrar, así que vayan teniendo paciencia con algunos avisos, que ya les va a llegar la información cuando nosotros lo tengamos claro. Por ejemplo, lo del canal de YouTube, todavía nosotros no lo pudimos probar, entonces hasta que no estemos seguros no les vamos a indicar a dónde ir a buscar las clases, no sean ansiosos. Y había acá una pregunta por el tema de la promoción, si querés, Francisco, lo cuento. Sí, sí, sí. Lo conversamos lo tienen, digamos, en la plataforma, igualmente en el detalle de cómo está organizada la materia. Para la promoción, a pesar, digamos, de que se flexibilizó la correlativa de fisiología vegetal, el estudiante que llega a condición de promoción tiene que estar en condiciones académicas para hacerlo, porque eso, la flexibilización de las correlativas corre para las cursadas de la materia, pero no así para la aprobación. Entonces, el estudiante tiene que estar en condiciones de promocionar y tiene que sacar un promedio de 6 en los 6 parciales. Mínimo. Eso está escrito. Así que cualquier duda que tengan, ustedes lo leen, y cualquier duda que tengan lo vuelven a consultar. Y en este contexto, en general todos los exámenes van a ser teórico-prácticos, y las modalidades se van a ir definiendo en la medida que damos cantidad de estudiantes y esas cuestiones. No sé si tienen algo para agregar. Gabriel, una cosa. Chicos, un segundo. Acá me dan el listado, y la que tiene P son los que pueden promocionar. Nosotros nos ajustamos a lo que nos pasa a la universidad. ¿Se entiende esto? Nosotros, los que pueden promocionar, si tienen todo aprobado, van al integrador. Pero solo si yo a fin de año me dan otra listita. ¿Se entiende? Los que tienen P son los que pueden promocionar. Y esto es así, hace 32 años que yo estoy en la universidad y siempre fue así. ¿Se entiende? A no ser que haya una normativa distinta, yo me guío por lo que me da la universidad. La universidad me da esto. Y acá me dice quiénes pueden promocionar y quién no. En base a esto, nosotros lo promocionamos o no en función de las notas que hayan tenido. Sí. ¿Quién iba a hablar ahí? ¿Juanma de Lorenzo iba a hablar? No. Sí, Juan, dale. No sé quién iba a hablar. No, yo no tenía nada por eso. No, pero por el tema de microbiología, que no lo habíamos terminado, digo, por ahí, no sé si había que tenerlo o no para promocionar, por eso. Chicos, eso pasa, que nos ha pasado muchas veces en las fechas intermedias, que había chicos que no podían promocionar y al final venían nos daban la lista final y podían. Ha pasado, de hecho nos ha pasado muchas veces que había fechas intermedias y los chicos daban las correlativas y entonces podían promocionar. Pero les vuelvo a decir, nos basamos en los listados que nos da la universidad. La universidad, 2 semanas antes de finalizar, nos pasa el listado definitivo, quiénes promocionan, quién puede regularizar. En función de ese listado, nosotros después del tercer parcial vemos quiénes van a recuperatorios y quiénes van a integrador. Pero solamente van a integrador los que la universidad me dice que pueden hacerlo. ¿Se entiende? Y no es una cuestión nuestra ya. Yo no puedo promocionar a nadie que acá no tenga la P de promoción. ¿Estamos, chicos? Respecto al material teórico, Camila Cura pregunta si hay una guía teórica
por cada unidad del programa que si entran a la plataforma van a ver cómo está organizado, están subidos los archivos teóricos de las unidades 1, 2, 3 y 4 hasta el momento. De todas maneras, si hay algo para completar, lo subimos en estos días. Así que los teóricos los van a ir teniendo en función de vayamos viendo los temas. Tanto la ficha teórica de la asignatura como cualquier material que digamos, consideremos que es obligatorio o complementario para la lectura en estas condiciones de virtualidad, que hay un montón de limitaciones para que al no estar en presencialidad hay cuestiones que no sabemos cómo se van a ir interpretando. Sabri, Así que falta subir que es el material de teoría de la herencia, que lo vamos a subir hoy o mañana. Pero Perfecto. Igual, capaz que entra alguna preguntita el martes que viene. Sabrina dice parcialito, yo no lo tomo como un parcialito, lo tomo como una autoevaluación donde se evalúan ustedes mismos. Así que antes se llamaban parcialitos, yo qué sé, pero bueno. Chicos, ¿alguna otra pregunta? No, Francisco, muchas gracias. Bueno. Chicos, si Dios quiere, nos vemos mañana, aquí estaremos, y bueno, nada, nos vemos, muchas gracias por la atención, esperen que voy a cortar la grabación, a ver, acá está.